13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Idmerc 01, calidad alemana, prestigio mundial. Presentan Calidad de Vida. En 1796 se usó la primera vacuna y tomó su nombre del caso de los ordeñadores de vaca que estaban en contacto con la viruela de estos animales y que por ello se hacían inmunes a esta enfermedad. La verdad es que el aporte de las vacunas en la medicina ha sido enorme. Se estima que de las intervenciones en salud, después del agua potable, las vacunas son la intervención en salud que ha sido más costo efectiva, es decir, que por menos recursos gastados, más vidas humanas se han salvado. La vacuna es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca la producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa ante microorganismos patógenos. Hacen que el sistema inmune reaccione provocando fundamentalmente anticuerpos, que son anticuerpos protectores contra esta sustancia, contra estos antígenos, y por lo tanto dejan de alguna manera una memoria en el cuerpo de la persona que recibe la vacuna para cuando se enfrente a este agente infeccioso, ya sea viral o bacteriano, con el agente verdadero en el fondo en la naturaleza, va a provocar una respuesta, digamos, muy potente, muy intensa, y por lo tanto va a prevenir o va a impedir que este agente infeccioso produzca la enfermedad. Últimamente han surgido voces contrarias al uso de las vacunas, por considerar que provocan daños colaterales en las personas, como alergias que pueden llegar a ser mortales. Las vacunas tienen en general pocas contraindicaciones. Siendo un producto biológico, como cualquier medicamento, una persona puede ser alérgica a una vacuna. Entonces, una persona que ha tenido una alergia importante, grave, a una vacuna no puede seguirla recibiendo. Pero estas son situaciones extremadamente raras. Este es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C y desde la Sociedad Médica Santiago. Esta semana tenemos de invitado al doctor Miguel O'Ryan, quien es infectólogo de la Universidad de Chile. Miguel, muy bienvenido. Muchas gracias. El doctor O'Ryan estudió medicina en la Universidad Católica, posteriormente hizo su beca de pediatría en la Universidad Católica y después se fue afuera, estuvo en Houston, en la Universidad de Texas, haciendo un programa de infectología durante varios años. Y posteriormente, a principios de los 90, volvió a Chile, a la Universidad de Chile, a desarrollar el programa de microbiología. De manera que lo que queremos hoy día hablar con el doctor O'Ryan es fundamentalmente de las vacunas, entender algo de las vacunas. La verdad que el tema de la vacuna es un tema fascinante. Es un tema en que aprendemos todos los días. Y es un tema que, si uno pudiera resumir de alguna manera, centra la medicina probablemente en el foco más importante y relevante, que es la prevención. Siendo en sí mismo, cuando los programas de vacunación en los países se incorporan y se administran a todas las personas, probablemente la medida más equitativa, es decir, una medida de equidad, una mayor medida de equidad para la población, que es dar salud, prevenir salud de una manera masiva, independiente del nivel socioeconómico. Esa es la belleza de la incorporación de vacunas a los programas nacionales de inmunización. ¿Cuál es el tema de la vacunación, sin embargo, o de inmunización? Que tiene que ser masiva. Y en la medida que son masivas, entonces el tema de costo de alguna manera incide especialmente para las poblaciones. Pero en todo caso, ¿cómo entiende uno, y un poco para explicarle al público que no tiene conocimiento tan profundo de medicina, qué significa una vacunación? ¿Qué significa un proceso de inmunización? Si uno tuviera que hacerlo de una manera simple, es inocularle por diferentes vías. Puede ser por la boca, puede ser inyectable, incluso hay vacunas nasales que se hacen a través de la mucosa de la nariz. Lo que se denomina un antígeno, que es puede ser un microorganismo que causa la infección,
pero ese microorganismo va a estar atenuado, es decir, que no causa la enfermedad, o está muerto, hay otro tipo de vacuna que está de frentón muerto, o son pedacitos o estructuras de ese microorganismo que no causan ningún daño, que es muy importante, se inocula en la persona, no produce enfermedad, pero produce lo que se llama una respuesta inmune. Esa respuesta inmune que producen esas partículas que se inoculan en la persona hace que cuando esa persona se enfrente de verdad contra ese microorganismo que ande circulando o que le transmite a otra persona, su sistema inmune ya va a estar protegido porque fue esa persona vacunada con el antígeno previamente. Ese es el concepto más general, más grueso de explicación de lo que es una vacuna. Que luego de Pasteur ya yo diría tiene un salto cuántico, y para qué decir ya cuando se empieza a conocer mucho más el comportamiento de los microorganismos, se empieza a comprender que hay bacterias, claro, que hay virus. Koch y todo. Exactamente, y muy importante la diferencia entre las bacterias y los virus. Y más recientemente, con el conocimiento de la biología molecular, empezamos a conocer la subestructura de las bacterias y los virus, y todo esto ha ido permitiendo que se vayan adaptando o desarrollando vacunas cada vez más finas. Cada vez más hay mayor claridad en los mecanismos que genera, pero sin embargo, hoy en día manejamos un cúmulo de nuevas vacunas que han causado cosas espectaculares. Realmente, si uno lo ve en el desarrollo de la humanidad, gracias a las inmunizaciones, ha desaparecido, se ha erradicado el mundo la viruela, que causaba cientos de miles de muertes en la década de, ¿no es cierto?, 16, 17, 18. La poliomielitis, hasta el año 50, cuando uno ve que habían brotes de poliomielitis y las salas de hospitales llenas de los pulmones de acero, ¿no? Rubiola, se ve muy poca rubiola. Muy poca. Paperas, que veíamos a cada rato, también, porque se vacuna al año de edad contra sarampión, rubiola y papera. Porque es importante que las personas se vacunen no solo por sí mismos, sino que por los demás. Porque mientras más personas se vacunan, más personas están inmunes contra esa infección, menor probabilidad tienen esos microorganismos, sean virus o bacterias, de encontrar una persona susceptible, entonces circulan menos. Y si es una infección que se transmite solamente persona a persona, en la medida que se vacuna en forma repetida a toda la población, esa enfermedad se puede erradicar. Porque el virus no encuentra a quien infectar en la medida que la persona está inmune. Por supuesto. Pero si la población tiene un bajo nivel de inmunización, generalmente menor del 90%, o no se revacuna en el tiempo, es decir, que hay una caída, puede ser que se produzcan lo que se llaman los bolsillos de inmunidad, que de repente, en vez de haber 2 o 3% de personas susceptibles porque no se vacunaron o porque les bajó la inmunidad, sube a 10, 15%, entra un virus y produce un brote. Y eso es lo que pasó recientemente con sarampión. Escuchamos en el país que hubo 5 o 6 casos de sarampión porque había sarampión dando vuelta en otros países del mundo. Esos viajeros lo traen. Si la población no está preparada, puede producir un brote importante. Afortunadamente, en este país, como la gente se vacuna todo al año de edad, tiene refuerzo después y hay campaña cada 5 años, hubo solo 6 casos. La BCG, Miguel. La BCG se pone a los niños. Al recién nacido. Al recién nacido. Sí. ¿Una sola vez? La recién nacido, la BCG se coloca una sola vez ahora. Es para la tuberculosis, la BCG. Sí, es lo que se llama el bacilo calmette-guerin. También es una tecnología bastante cruda. Este es un bacilo tuberculoso obtenido de una vaca, de la mama de una vaca tuberculosa. Así se obtuvo primeramente el BCG. Se vio entonces que era un microorganismo que no causaba enfermedad en humanos, pero que las personas que lo recibían de alguna manera tenían que estar protegidos cuando se exponían a la tuberculosis original. Un tema que me gustaría que pudiéramos tratar es el tiempo que dura la inmunización. La inmunización no es eterna. No.
Y puede en el tiempo ir disminuyendo su memoria, digamos, y la persona puede volver a contraer esto. Hay que entender primero que las vacunas en sí no son una sola. Las vacunas, hoy en día tenemos vacunas contra más de 30 o 40 enfermedades, pero las que más se usan son contra 17 infecciones y 2 cánceres. Estas infecciones, cada una tiene su comportamiento especial. Y algunas son producidas por bacterias y otras son producidas por virus. De tal manera que para cada una de ellas hubo que hacer estudios extensos para ver cuál iba a ser la mejor vacuna. Y como dije inicialmente, la vacuna puede ser un microorganismo completo, ya sea virus bacterio atenuado, puede ser un microorganismo muerto o puede ser una fracción, un pedazo del microorganismo. Y cada una de esas vacunas tiene un comportamiento que no es exactamente igual a la otra. Por ejemplo, las vacunas que tienden a dejar protección por mayor tiempo son aquellas que son a microorganismo vivo. Claro, porque uno recibe la vacuna y ese microorganismo de alguna manera tiende a reproducirse poco tiempo y eso activa mejor el sistema inmune en el tiempo. Esto son generalidades, no son... Y es por eso, por ejemplo, que la vacuna contra el sarampión, la rubiola y la papera, que son virus vivos, atenuados, que se colocan al año de edad, se tiende a colocar solamente un refuerzo después en la vida, porque tiende a durar al menos 15 a 20 años. 15 a 20 años. Si se requiere un refuerzo, pues, hoy día las poblaciones viven mucho más, Mucho ¿no? más, claro. Y por eso de repente se hacen campañas, porque a veces en 10, 15 o 20 años puede caer. Hay otras vacunas, voy a poner el ejemplo de una vacuna que está muy en boga ahora, contra el virus papiloma humano. El virus papiloma humano, que esperemos que prontamente, ojalá lo reciban todas las mujeres de Chile, las chiquitas, se asocia al cáncer cervicuterino. Esta es una de las vacunas contra cáncer. Y se ha visto que si, con estudios muy lindos, que vacunando a mujeres con esta nueva vacuna contra el virus papiloma humano, uno evita la infección y evita que las personas desarrollen cáncer cervicuterino en una altísima frecuencia. No todos, pero en una altísima frecuencia. Bueno, esta vacuna es hecha por lo que se llama ingeniería genética, en donde se reconstruyó la cápside viral. Es como si sacaran mi abrigo, mi chaqueta, y mi chaqueta fuera la vacuna. Qué buen ejemplo. Okay. Miguel, te voy a suspender un minuto porque tenemos que ir a un pequeño receso. Ustedes no se muevan y volvemos en un segundo con el doctor Miguel O'Ryan hablando de este tema de las vacunas. De vuelta en la segunda parte, conversando con el doctor Miguel O'Ryan, que es infectólogo y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Estábamos conversando de las diferentes vacunas que existen hoy en el mercado y de dos particularmente increíbles, que son la vacuna contra el cáncer cervicuterino, que en el fondo es contra el virus papiloma. Estaba explicando un poco de que es importante para el público en general entender que la vacuna es un concepto general, pero hay particularidades. Y así como hay vacunas que, dado su naturaleza de reproducción y reproducibilidad, basta colocar una dosis a lo más un refuerzo, vacunas como el virus papiloma, que al final es la chaqueta del virus, es la proteína externa del virus, se ha visto que requiere 3 dosis, una al tiempo cero, otra un mes después y otra a los 6 meses. Y no sería raro que requiriera refuerzo probablemente en 10, 15 años más, eso no lo sabemos todavía. Hay otras vacunas que han sido espectaculares diría yo, para la salud de los niños especialmente, que son lo que se llaman las vacunas conjugadas. Estas son vacunas desarrolladas también a través de tomar el abrigo, en este caso no de un virus, sino que de las bacterias. Y no proteínas, sino que polisacáridos, azúcares que rodean las bacterias. Y se vio que si estas azúcares se juntan con proteínas, producen una muy buena respuesta inmune. Yeah. Y estas vacunas
han permitido que las muertes y sufrimiento y daño por meningitis causado por el hemófilo influenza tipo B, que es un nombre medio alargado, pero una bacteria que causaba grandes estragos en cuanto a causar meningitis. Hoy en día, el neumococo. Y ya tenemos el tercer gran asesino de niños en cuanto a enfermedad invasora, que es el meningococo. La gran noticia es que hoy tenemos la herramienta a través de la vacuna, de las vacunas, para prevenir todos los microorganismos, podemos decirlo prácticamente todos, quedan algunos mucho menos, pero los tres grandes, hemófilo influenza tipo B, neumococo y meningococo. Y la buena noticia es que se incluye el meningococo B, que es el meningococo que circula fundamentalmente en Chile a través de también un mecanismo novedosísimo que se llama vaccinología reversa. Se logró producir proteína específica del meningo B y a nosotros nos tocó participar con investigadores de la Universidad de Chile y de otras universidades en un estudio muy bonito en adolescentes, en colegios, demostrando la inmunogenicidad de esta nueva vacuna meningococo B en nuestro país. Esta es una vacuna que debería estar licenciada de aquí a un año y con él se completan la protección de los microorganismos más relevantes que causan meningitis en ellos. Estas son muy buenas noticias. Es fantástico. Para quienes hemos sufrido un niño con meningitis, te advierto que, gracias a Dios, el mío no tuvo ninguna secuela, pero fue un susto grande. Un concepto, Miguel, hemos tenido otros colegas infectólogos acá, quien ha manifestado que la vacuna contra los microorganismos está perdida. Bueno, los antibióticos actuales van detrás del desarrollo de nuevas cepas más agresivas que no responden a antibióticos. En este sentido, el lugar que tendrían las vacunas como tratamiento, no como los antibióticos que paran, sino que como un tratamiento que el propio cuerpo puede eliminarlo. ¿Cómo lo ves? Sí, para clarificar un poco el concepto, o quizás serían tres conceptos ahí. Uno, las vacunas, como tradicionalmente las conocemos, son para prevenir una infección y especialmente la enfermedad que causa esa infección, inoculando estos, ¿no es cierto?, todas estas moléculas que hemos hablado y que hemos explicado antes de que esa persona se exponga a la infección de verdad. Ese es el concepto general de vacuna. Otro concepto es, y que está ocurriendo epidemiológicamente en la enfermedad infecciosa, es que las infecciones que ocurren por bacterias, ocurrió la infección que requiere un tratamiento antibiótico. Ojo, los antibióticos son para las bacterias, no sirven para los virus. Aquí también es... Lo que está ocurriendo ya hace muchos años es que las bacterias se van haciendo resistentes a los antibióticos que utilizamos. Y esta es una carrera, porque las bacterias tienen mecanismos de intercambio genético muy sofisticados entre ellas y con otras bacterias que le permiten adaptarse a los antibióticos. Y por eso nosotros los infectólogos insistimos tanto a la población y a los médicos que cuiden el uso de los antibióticos. Porque mientras más usamos antibióticos sin necesitarlo, que es la gran mayoría de las veces, porque muchas veces llega un paciente con un cuadro febril, le duele un poco la garganta, debe ser una bacteria, le damos antibiótico. Grave error, porque en el 90% va a ser un virus, no una bacteria. Pero el médico o la persona dice, bueno, tomo antibiótico, ¿qué importa? Lo que tú dices, Carlos, cada vez que nosotros tomamos antibiótico de más, ese antibiótico pasa a nuestro organismo y empieza a seleccionar dentro de nuestro cuerpo bacterias que desarrollan mecanismos genéticos para hacerse resistente a ese antibiótico que está dando vuelta. Y esa bacteria que puede estar silente ahí, puede traspasarse a otra persona y causarle una infección severa. Pero cuando lleguemos con ese antibiótico a esa persona no va a servir, porque se seleccionó una cepa resistente. Y ese entonces es a lo que tú te referías, que estamos muchas veces llegando tarde y hay una gran vigilancia de las bacterias para ver si son resistentes o no son resistentes y qué antibiótico podemos usar y no usar. Y ahí uno podría sumar el tercer concepto que dices tú,
bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Aparte de seleccionar buenos antibióticos, saber muy bien la resistencia a la bacteria al momento que se enferme la persona, que es este concepto quizás de usar el día de mañana vacunas terapéuticas. ¿Cuáles son las desventajas de las vacunas? Porque en la vida todo tiene un costo, no hay nada que sea solamente ventaja, hay cosas que tienen costo. Yo creo que eso es también un concepto muy importante, Carlos. Los pacientes, cuando se iban a ir a vacunar, me decían, pero doctor, ¿usted me puede asegurar de que realmente la vacuna no tiene tal efecto? O, para decirlo de otra manera, cuando una madre venía con un niño con un cuadro febril y los exámenes clínicos sugerían que era un cuadro viral, entonces la mamá me decía, pero doctor, ¿usted me puede asegurar que esto no es una infección bacteriana, que mi hijo no necesita antibióticos? Yo le digo, yo no puedo asegurar nada, pero en medicina nosotros nos manejamos fundamentalmente con probabilidades. Exactamente. Y eso es porque aquel que quiere 100% de seguridad no lo va a obtener, y por tratar de obtenerlo muchas veces entra en otro riesgo. Habiendo dicho eso, es importante entender que las vacunas pueden tener lo que se llama efectos adversos. Lo importante es que esos efectos adversos sean más que razonables, porque se inyectan a niños sanos. Y de ahí que las vacunas, antes de ser lo que se llama licenciadas, tienen un proceso rigurosísimo, que dura generalmente alrededor de 5 a 10 años de evaluación, que son escalonadas, que se llaman estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, muy regulados, muy éticamente regulados también, que es muy relevante para asegurar que sean seguras. Sin embargo, en esos mismos estudios uno ve que la gran mayoría de las vacunas pueden producir algún tipo de reacción. ¿Cuáles son las más comunes? Puede producir un poco de fiebre, porque de alguna manera la fiebre es una estimulación del sistema inmune. Es un mecanismo de defensa. Exacto. Pueden producir enrojecimiento, porque también se puede, si se inyecta, pueden a veces producir un cierto grado de decaimiento. Lo importante es que sean de baja magnitud, sean tolerables y sean claramente aceptables para el beneficio de la vacuna. Si una vacuna se ve en los estudios precoces que tiene efectos que van más allá de lo razonable, se para inmediatamente. Habiendo dicho eso, hoy en día se tienen que hacer grandes estudios con muchos miles de voluntarios para descartar en algunas vacunas que no puedan tener efectos que ocurren a muy bajo riesgo. Con la vacuna que a mí me tocó investigar y lo cual le dediqué buena parte de mi vida, que es la vacuna de rotavirus, que es una vacuna que hoy se aplica a cientos de millones de niños en el mundo, que es un virus que causa diarrea severa, que puede llevar a la muerte en países especialmente más pobres, donde los niños no alcanzan a ser hidratados. En los estudios de la primera vacuna, con más de 15.000 niños, se veía como una vacuna bastante segura, la primera vacuna. Pero luego de haber sido usado en 500.000 niños en Estados Unidos, se vio que tenía un muy pequeño riesgo de inducir una enfermedad bastante severa que se llama invaginación intestinal. Pero solamente se vio que ocurría más o menos en uno cada 10.000 a 15.000 niños vacunados. Muy bajo. Sin embargo, esa vacuna se retiró y se hicieron nuevos estudios, y los nuevos estudios, lo cual nos tocó participar a nosotros, con nuevas vacunas que sugerían que no tenían este pequeño riesgo, requirieron hasta 70 a 80 mil niños. Fue un estudio hecho en diferentes lugares del mundo, que corroboró no solamente su seguridad, su eficacia, pero también su seguridad, que no tenía esta baja asociación. De tal manera de que, sin embargo, hoy en día, con las nuevas vacunas que tenemos, uno puede asegurarle a ciencia cierta a la persona que no puede tener algún efecto que ocurra en 1 en 100.000, no se puede. Pero de ahí viene lo que se llama las vigilancias posteriores, y las vigilancias posteriores que se hacen en todo el mundo permiten detectar si hay cualquier señal anómala ya cuando las vacunas se usen en forma masiva, se analizan, y si se ve que hay un riesgo que vaya más allá de lo razonable, las vacunas se retiran. Eso, la verdad es que en los últimos años, en cuanto a vacunas, no ha pasado. Ha pasado con uno que otro medicamento. Sí, sí. Pero con
vacunas. Después de lo que ocurrió con la vacuna rotavirus, la vacuna rotavirus original en el año 96, que se retiró del mercado, las nuevas vacunas contra rotavirus están demostrando un perfil de seguridad buenísimo. Queremos agradecerle al doctor Miguel O'Ryan su presencia y su colaboración en nuestro programa. Él es una persona súper ocupada, pero como todos los colegas que han colaborado fielmente en este programa nuestro, la Sociedad Médica, queremos despedirlo, saber que siempre el martes a las 9 de la noche hay repetición en la semana y que los esperamos la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. .3cc, con el auspicio de Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Idmerc 01, calidad alemana, prestigio mundial. Presentaron Calidad de Vida.